Te hablo desde el cansancio de perseguirlo todo. Este audiolibro, no persigas lo que quieres, solo atráelo. Es para ti si sientes ansiedad, escasez, caos emocional y si tu mente, tu energía y tu subconsciente pudieran traer amor, dinero y paz sin persecución. Quédate conmigo. No es que no atraigas, es que no sabes qué quieres. Hay un cansancio que no viene del cuerpo. Viene de vivir persiguiendo algo que no puedes nombrar bien. Te levantas, cumples, resuelves, haces lo que toca y aún así por dentro hay una sensación rara, como si estuvieras corriendo detrás de una puerta que se mueve. Y lo peor no es que no llegue lo que deseas, lo peor es confusión íntima. ¿Qué es exactamente lo que estoy buscando? Porque cuando no lo tienes claro, cualquier cosa se siente como un casi, como un todavía no, como un me falta algo. Aunque tu vida por fuera parezca estable, yo no creo que la mayoría de las personas no atraigan. Creo que la mayoría atrae perfectamente, solo que atrae lo que está realmente activo dentro de ellas. Atrae lo que teme, lo que tolera, lo que repite, lo que espera en silencio. Atrae lo que su mente conoce como familiar, aunque ese familiar duela. Y cuando alguien me dice, yo no atraigo nada, casi siempre lo que está diciendo, sin saberlo, es, yo no he tenido el valor de sentarme a definir qué quiero sin disfrazarlo con lo que se supone que debería querer. Porque definir lo que quieres no es una actividad bonita, no es una lista de deseos tipo revista. Definir lo que quieres es confrontarte con tus contradicciones. Es ver cuánto de tu deseo es tuyo y cuánto es heredado. Cuánto nace de una necesidad real y cuánto nace de una herida. Cuánto es expansión y cuánto es compensación. La mente tiene una forma curiosa de protegerse. Cuando algo duele, se distrae y una de las distracciones más sofisticadas es el deseo difuso. Quiero estar mejor. Quiero ganar más. Quiero paz. Quiero ser feliz. Son frases que suenan bien, pero que no obligan a nada. Son como humo. Te dejan la sensación de que estás haciendo algo porque estás pensando en tu vida, pero no te exigen precisión. Y sin precisión, el subconsciente, esa parte tuya que ejecuta, que automatiza, que repite, no tiene una instrucción clara. Joseph Murphy decía en esencia que el subconsciente responde a impresiones claras y a estados asumidos, no a la indecisión. No porque sea mágico, sino porque así funciona lo profundo. Ejecuta lo que se le graba, lo que se repite, lo que se siente como verdad interna. A veces te pasa algo muy cotidiano. Te ofrecen un trabajo, una relación, un proyecto y dices que sí sentirlo. No porque seas tonto, sino porque estás cansado. Y cuando estás cansado, eliges lo que alivia rápido, no lo que construye. Ahí empiezan los bucles. Luego te preguntas por qué la vida se siente como un cuarto sin ventanas, pero nadie te encerró. Fue una serie de sís automáticos y la raíz de esos síes suele ser la misma. No estabas sosteniendo un no negociable interno. No había una claridad que te protegiera. La claridad no es motivación, no es energía alta. La claridad es una forma de honestidad. Es poder decir sin adornos, lo que quiero es esto. Y lo más difícil de esa frase no es decirla. Lo difícil es sostenerla cuando aparece el miedo. Porque cuando por fin te atreves a nombrar lo que quieres, aparecen dos sombras. La sombra de la posibilidad y si puedo, y la sombra del fracaso, y si no. Mucha gente prefiere vivir en el deseo difuso para no enfrentar esas sombras, porque mientras el deseo sea borroso, no hay evaluación real, no hay riesgo real, no hay exposición. Pero la vida no se mueve por lo que declaras en voz alta, se mueve por lo que mantienes dentro con consistencia. Tegar Fecker habla de ese termostato interno del dinero, un set point que regula cuánto permites, cuánto recibes, cuánto toleras. Yo he visto lo mismo con el amor, con la salud, con la paz mental. Hay personas que dicen querer calma, pero su sistema nervioso está habituado al drama. Entonces, cuando la calma aparece, la sienten rara y sin querer la sabotean. Dicen querer una relación sana, pero confunden intensidad con amor. Entonces, cuando alguien los trata bien, sienten que falta chispa. Dicen querer abundancia, pero cada vez que ganan un poco más, entran en culpa, en gasto impulsivo, en caos, porque ese es su idioma emocional. Entonces, cuando tú dices, no atraigo, yo te preguntaría con cuidado,
¿Qué estás sosteniendo de manera constante dentro de ti? No lo que piensas a ratos, sino lo que sostienes. ¿Sostienes confianza o sostienes sospecha? ¿Sostienes dirección o sostienes confusión? ¿Sostienes merecimiento o sostienes una sensación secreta de que te lo tienes que ganar sufriendo? Puede que haya en los que te sientas fuerte y digas, quiero cambiar, y al otro día, sin darte cuenta, repites lo de siempre. No porque seas débil, sino porque el hábito es más antiguo que tu decisión reciente. Brian Tracy insistía en algo práctico. El éxito no se construye con impulsos, sino con decisiones sostenidas que se vuelven hábitos. Eso suena sencillo hasta que te toca vivirlo en un martes cualquiera, con sueño, con problemas, con ganas de rendirte. En esos martes se ve la verdad y en esos martes la claridad es el único faro que no depende del ánimo. La claridad empieza con una pregunta incómoda. Si nadie pudiera juzgarte, si nadie pudiera opinar, si nadie supiera lo que estás buscando, ¿qué querrías de verdad? Y otra, si te dijeran que puedes tenerlo, pero que implica decepcionar a alguien, ¿seguirías queriéndolo? Esa es una prueba silenciosa, porque a veces no es que no sepamos qué queremos, es que sabemos. Pero nos da miedo el costo social, emocional o identitario de admitirlo. Hay un tipo de deseo que nace del amor por tu vida. Ese deseo se siente sobrio, firme, casi silencioso. Y hay un tipo de deseo que nace de la carencia. Ese se siente urgente, ansioso, lleno de necesito que pase ya. El problema es que ambos se disfrazan. El deseo de carencia se presenta como ambición, como visión, como yo voy por lo grande, pero por dentro se siente como hambre, como persecución. Y cuando tú persigues, te vuelves reactivo. Empiezas a vivir en función de esa persona, de ese resultado, de esa cifra, de esa validación. Ahí el deseo ya no es un norte, es una cadena. William Walker Atkinson hablaba de la idea de sostener una imagen mental con suficiente constancia para que la mente la magnetice. Más allá del lenguaje antiguo, lo que a mí me interesa de esa idea es lo práctico. La mente se organiza alrededor de lo que está sostenido. Si hoy sostienes una imagen y mañana la reemplazas por otra y pasado mañana por otra, tu vida se vuelve un espejo roto. Refleja pedazos, no un camino. Y luego te frustras porque nada cuaja, pero nada cuaja porque no hay un centro. La pregunta entonces no es, ¿cómo atraigo? La pregunta es, ¿qué estoy eligiendo sostener? Y aquí, por favor, sin culpa. La falta de claridad no es un defecto moral, a veces es supervivencia. Creciste resolviendo, adaptándote, complaciendo y tu mente aprendió que lo seguro es no querer demasiado o que lo seguro es querer lo que otros aprueban o que lo seguro es no esperar, porque esperar dolió. Entonces te vuelves experto en sobrevivir, pero amateur en desear. Y desear es una habilidad. Se aprende, se entrena, se afina. Conocí una historia que me dejó pensando porque no fue espectacular ni cinematográfica, fue humana. Una persona llevaba años diciendo que quería algo mejor. Tenía trabajo, tenía pareja intermitente, tenía rutinas, pero por dentro había una sensación de estar apagándose. No era depresión evidente, era desgaste, como si cada día estuviera bien, pero la suma de los días no tuviera alma. Se quejaba de que nada cambiaba, de que todo era lo mismo. Y un día, después de una discusión tonta, de esas que no son por lo que parecen, se sentó solo y escribió en una hoja, sin intención de que nadie lo viera lo que realmente quería. No ser feliz, no ganar más. Escribió algo más concreto, más íntimo. Quería una vida donde su tiempo le perteneciera un poco más. Quería levantarse sin sentir una piedra en el pecho. Quería relaciones donde no tuviera que actuar. Quería trabajar en algo que no lo dejara vacío al final del día. Quería dormir sin la mente girando y pasó algo raro. Al escribirlo sintió vergüenza, no por lo que quería, sino por lo simple. Había pasado años creyendo que tenía que querer grande, épico, rompedor. Y lo que quería era dignidad emocional, paz básica, un orden interno. Eso le dolió porque se dio cuenta de que había usado metas gigantes como una forma de evitar una necesidad más humana, sentirse a salvo dentro de sí. Esa noche no decidió cambiar su vida, decidió dejar de mentirse. Decidió que su deseo no iba a ser un discurso, sino una dirección. No fue un cambio rápido.
Los primeros días solo observó. Se dio cuenta de algo vergonzoso, pero liberador. Gran parte de su vida estaba construida para no sentir. Trabajaba, además, para no escuchar su vacío. Consumía contenido sin parar para no estar a solas con su mente. Se rodeaba de gente ruidosa para no enfrentarse a su propia pregunta. Y entonces hizo algo pequeño, no heroico, pequeño. Empezó a decir no a lo que drenaba, empezó a dormir a una hora decente. Empezó a caminar sin música durante 10 minutos. Empezó a notar cada vez que se sentía inquieto que estaba intentando evitar. A veces era miedo, a veces era soledad, a veces era rabia. Lo interesante no fue que el universo le respondiera con señales. Lo interesante fue que él empezó a responderse a sí mismo. Y cuando tú empiezas a responderte, tu conducta cambia sin necesidad de prometerte nada. Un día dejó de contestar mensajes que antes respondía por obligación. Un día dejó de aceptar trabajos que lo enfermaban. Un día tuvo una conversación honesta en una relación donde siempre había evitado la incomodidad. No lo hizo perfecto. A veces retrocedía, a veces se justificaba, pero ya había un eje. Sabía que quería. Y cuando sabes, aunque te tiemblen las manos, hay decisiones que se vuelven inevitables. Y con el tiempo, lo que antes parecía no atraigo nada, se transformó en otra experiencia. Empezó a aparecer gente distinta, no por magia, sino porque él ya no estaba disponible para lo mismo. Empezó a aparecer trabajo distinto, no porque el mundo cambiara, sino porque él empezó a reconocer oportunidades que antes ignoraba. Empezó a aparecer calma, no porque la vida se volviera fácil, sino porque su mente dejó de pelear con su propia dirección. Esto es importante. La claridad no garantiza resultados inmediatos, garantiza algo más valioso, coherencia interna. Y cuando hay coherencia interna, el caos externo se ordena con el tiempo porque tus decisiones dejan de contradecirte. Quizás tú te reconozcas en otra forma de confusión. Tal vez sientes que quieres muchas cosas a la vez o que quieres algo, pero al mismo tiempo te da miedo perder lo que tienes o que quieres cambiar, pero no quieres dejar de ser quien has sido. Eso es normal. Atraer no es un acto de fe ciega, es un proceso de alineación. Y la alineación empieza por aceptar tu mezcla, deseo y miedo, ambición y cansancio, esperanza y escepticismo. La gente que se transforma no es la que no tiene contradicciones, es la que deja de obedecerlas automáticamente. Pregúntate con suavidad, sin exigirte una respuesta perfecta. Si tu vida fuera un espejo, ¿qué deseo real estarías reflejando hoy? ¿Qué estás eligiendo con tus hábitos, no con tus palabras? ¿Qué parte de tu rutina es una construcción amorosa? ¿Y qué parte es puro piloto automático? ¿A qué le estás diciendo si por miedo a decir no? ¿Qué estás manteniendo por costumbre, aunque ya no te representa? Y otra pregunta que a veces abre una puerta. Si te quitaran por un momento la urgencia de lograr, ¿qué tipo de vida te daría alivio? No me refiero a una vida sin problemas, me refiero a una vida que incluso con problemas se sienta tuya. ¿Dónde te sientes más tú? ¿Con quién te sientes más tú? ¿En qué momento del día tu mente descansa un poco? Esas respuestas, aunque parezcan pequeñas, son brújulas. La metafísica práctica, cuando se entiende sin fantasías, no te pide que fuerces resultados, te pide que sostengas estados. No el estado de euforia, sino el estado de claridad, el estado de esto es lo que elijo. Y sostener un estado no es repetir afirmaciones como un robot, es elegir desde ahí, aunque el ánimo varíe. Es volver a ese centro cuando te pierdes. Es corregirte sin castigarte. Es notar cuando estás persiguiendo por ansiedad y regresar a la decisión. No es que no atraigas. Atraes todo el tiempo, atraes conversaciones, oportunidades, conflictos, repeticiones, silencios. La pregunta es si eso que atraes coincide con lo que dices querer. Y si no coincide, el trabajo no es pedirle más a la vida. El trabajo es sentarte contigo como quien se sienta con alguien que quiere de verdad y hacerte responsable de tu propia definición. Porque cuando no sabes qué quieres, cualquier cosa te distrae, cualquier persona te mueve, cualquier comentario te rompe. Y cuando por fin sabes, no es que la vida se vuelva fácil, es que tú dejas de vivir como si estuvieras buscando permiso para existir. Empiezas a vivir como alguien que por fin se está escuchando.
Querer no sirve, decide, comprométete y cierras la puerta a la duda. Hay momentos en los que te descubres diciendo, yo quiero cambiar. Yo quiero algo distinto. Yo quiero una vida mejor. Y si te escuchas con honestidad, notarás que esas frases suelen aparecer cuando el cansancio aprieta, cuando te sientes derrotado, cuando algo duele más de lo habitual. En esos instantes, el querer parece muy fuerte, casi absoluto, como si por fin hubieras tocado fondo. Pero pasa el día, pasa la semana y te encuentras haciendo lo mismo de siempre, reaccionando igual, dejando que la inercia decida por ti. Y ahí aparece una sensación incómoda, silenciosa, que no siempre te atreves a decir en voz alta. ¿Será que algo en mí está roto? ¿Por qué si quiero tanto no cambio? La respuesta es dura, pero no es un ataque, porque querer por sí solo no sirve. Querer es un impulso, una emoción, a veces un grito. Decidir es otra cosa. Decidir es asumir que a partir de cierto punto ya no vas a negociar contigo mismo. Y comprometerte es seguir caminando incluso cuando el deseo se enfría, cuando el cuerpo se cansa y la mente vuelve a sus viejos argumentos. Se habla mucho de las ganas, como si fueran el motor principal. Pero si dependieras solo de las ganas, tu vida sería un altibajo constante. Hay días en los que te sientes inspirado, con claridad, con fuerza. Y hay otros en los que te levantas sin querer nada, con la mente pesada, con dudas, con un ruido interno que te dice que no tiene sentido esforzarte. Si solo vives en función de lo que quieres en cada momento, te conviertes en una veleta emocional. Vas hacia donde sientas más alivio inmediato, no hacia donde realmente te construye. Es como quien dice que quiere una relación sana, pero cada vez que tiene que poner un límite se calla para evitar conflicto. En ese momento no decide, cede y en esa pequeña rendición se reafirma la vieja vida. La espiritualidad malentendida ha romantizado mucho la idea del deseo y de la intención, como si bastara con querer algo desde el corazón para que el universo reorganice todo a tu favor. Pero si miras tu vida sin filtros, verás que no funciona así. Puedes querer paz, pero si sigues entrando en las mismas discusiones, si sigues diciendo que sí cuando quieres decir no, tu realidad no va a obedecer a lo que dices que quieres, sino a lo que reafirmas con tus actos. Napoleón Hill hablaba de un deseo ardiente como punto de partida para lograr cualquier cosa, pero siempre lo conectaba con decisiones concretas, con planes, con disciplina. El deseo solo es fuego si se encauza, si no es humo. Y el humo confunde. Hay una diferencia muy simple, pero profunda, entre querer y decidir. Querer dice, me gustaría que esto pasara. Decidir dice, haré lo que tenga que hacer dentro de lo que depende de mí para que esto cambie, aunque me incomode, aunque me cueste, aunque tenga miedo. Querer deja la puerta abierta a la excusa. Decidir la cierra. Y eso da miedo porque cuando cierras la puerta a la duda, también cierras la puerta a ciertos refugios internos que usabas para no sentirte responsable. ¿Cuántas veces has dicho, yo quiero cuidarme más mientras sigues tratando a tu cuerpo como si fuera un depósito de cansancio y exceso? ¿Cuántas veces has dicho, quiero ahorrar mientras gastas para calmar emociones? ¿Cuántas veces has dicho, quiero una mente más tranquila mientras alimentas los mismos hábitos mentales que te estresan? Preguntarte esto no es para culparte, es para que veas con claridad dónde termina el querer y dónde empieza la falta de decisión. La mente tiene una forma de mantenerte donde estás. Te da razones muy lógicas para no cambiar. Es que ahora no es el momento. Es que estoy muy ocupado. Es que cuando tenga más dinero, tiempo, energía, ahí sí. Y tú le crees porque hay algo de verdad en esas frases. ¿De verdad estás cansado? ¿De verdad tienes responsabilidades? ¿De verdad no es fácil moverlo todo? Pero también hay otra verdad que cuesta mirar. Nunca va a existir un contexto perfecto para transformarte. No va a llegar un día señalado, sin ruido, sin problemas, en el que el cambio sea cómodo y conveniente. El cambio, cuando es real, siempre incomoda algo, una costumbre, una relación, una identidad, una forma de mirarte. Por eso, decidir se siente a veces como traicionar a una parte de ti. Traicionas al que posterga, al que se justifica, al que quiere seguir siendo víctima de las circunstancias. No porque esa parte sea mala, sino porque está diseñada para que sobrevivas, no para que crezcas. Brian Tracy insiste mucho en la idea de tomar responsabilidad total por tu vida,
no como un látigo, sino como una forma de recuperar poder. Cuando dejas de contar una historia en la que todo te pasa y empiezas a contar una historia en la que también eliges, algo se recoloca por dentro. Pero esa recolocación duele. Implica reconocer que en algunos aspectos tú mismo has dejado la puerta abierta a la duda, al autosabotaje, a la incoherencia. No todo depende de ti, es cierto, pero dentro de lo que sí depende, hasta dónde has decidido de verdad. Piensa en un área concreta de tu vida ahora mismo, no en todas. Tal vez tu trabajo, tal vez tu relación, tal vez tu cuerpo, tal vez tu estabilidad mental. Si fueras brutalmente honesto, dirías que estás comprometido o solo interesado. Estar interesado es decir, qué bonito sería poder vivir así. Estar comprometido es organizar tu día, tus recursos, tu atención y tus decisiones en función de eso. Estar interesado es leer, reflexionar, emocionarte con ideas. Estar comprometido es traducir una sola de esas ideas en un hábito, aunque sea mínimo, y sostenerlo aunque nadie te aplauda. Estar interesado te da momentos de entusiasmo. Estar comprometido te da resultados con el tiempo, aunque inicialmente parezcan pequeños. Cuando decides, cierras la puerta a ciertas preguntas que solo sirven para amar. ¿Y si no puedo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy capaz? Esas preguntas seguirán apareciendo porque son parte del ruido humano, pero ya no las tratas como órdenes. Las tratas como ecos. Siguen sonando, pero tú sigues andando. La decisión es ese punto en el que dejas de negociar con tu miedo y empiezas a caminar con él al lado. No lo niegas. No esperas a que desaparezca, solo decides que no manda. Ahí es donde la espiritualidad práctica se vuelve algo muy concreto. No se trata de repetir afirmaciones para convencerte de que no tienes miedo. Se trata de reconocer el miedo y aún así hacer una llamada incómoda, tener una conversación pendiente, decir un no necesario, cambiar un hábito, apagar una pantalla, levantarte cuando dijiste que lo harías. Esa cadena pequeña de actos coherentes es la materialización del compromiso. No es vistosa, no se ve en redes, no suele ser inspiradora para los demás, pero poco a poco va reprogramando la imagen que tienes de ti mismo. El compromiso sostenido le va susurrando a tu subconsciente. Ya no soy la persona que solo quiere, ahora soy la persona que actúa a favor de lo que decide. Y el subconsciente responde a esa nueva imagen. Empieza a alinearse con ella, a reforzarla, a buscar opciones que la confirmen. Joseph Murphy insistía en que la imagen que sostienes de ti es la que finalmente se refleja en tu realidad. Decidir es cambiar esa imagen. Querer es imaginarla por ratos. Quiero contarte una historia sencilla, sin adornos. Una persona llegó a un punto en el que todo le sabía a poco, no porque su vida fuera terrible, sino porque se había vuelto demasiado parecida cada día. Se levantaba, iba a un trabajo que no odiaba, pero tampoco amaba. Volvía a casa con la mente saturada. Usaba las redes para anestesiar el cansancio. Se dormía con esa sensación de haber sobrevivido, no vivido. Cada cierto tiempo tenía explosiones internas de esto no puede seguir así. Se prometía que iba a cambiar, que iba a hacer algo grande, que iba a empezar por fin con ese proyecto que siempre posponía. Pero los días pasaban y nada cambiaba. Hasta que un día la incomodidad dejó de ser un momento intenso y se volvió una incomodidad constante, suave, pero presente. Ya no eran arranques de motivación, era un ruido de fondo que le decía, no es tanto lo que pasa fuera, es lo que no estás decidiendo dentro. Ese día, en lugar de prometerse que iba a hacer un cambio gigantesco, se hizo una pregunta distinta. Si de verdad estuviera comprometido con salir de esta inercia, ¿cuál sería el primer gesto concreto, por pequeño que fuera, que podría hacer hoy mismo? No pensó en renunciar, ni en mudarse, ni en arrasar con todo. Pensó en algo aparentemente mínimo. Dejar de usar las últimas horas del día para adormecerse y empezar a usarlas para construir una alternativa. Decidió que durante 1 hora cada noche, sin excepción, iba a trabajar en eso que siempre decía que quería. No importaba si estaba cansado, si había tenido un mal día, si no le daban ganas. Esa hora ya no estaba en discusión. Los primeros días fueron incómodos, por supuesto. Había una parte de él que se rebelaba, que pedía volver a lo conocido, a la distracción, pero como la decisión estaba tomada, ya no negociaba con esa parte,
simplemente la reconocía y seguía. Hubo noches en las que avanzó mucho y noches en las que apenas pudo escribir 2 líneas o revisar una idea. Pero la hora se mantuvo y algo empezó a cambiar, no solo fuera, sino dentro. Dejó de verse a sí mismo como alguien que quería cambiar y empezó a sentirse en silencio como alguien que estaba comprometido con cambiar. Ese pequeño matiz empezó a reflejarse en muchas cosas más. Empezó a poner límites suaves donde antes tragaba en silencio. Empezó a cuestionar gastos y hábitos que solo le drenaban energía. Empezó a decirse la verdad cuando algo ya no le sumaba. Aunque todavía no tuviera el valor de dejarlo, no se convirtió de la noche a la mañana en una persona nueva. Se convirtió en alguien que ya no se creía sus propias excusas con tanta facilidad. Esa historia no termina con un éxito espectacular ni con un giro dramático. Deja de quejarte. La queja es persecución disfrazada. Hay días en los que no dices nada en voz alta, pero por dentro llevas una especie de monólogo que no se calla. Siempre lo mismo. Nadie valora lo que hago. Otra vez yo con todo. Nunca alcanza. No puede ser que esto me esté pasando otra vez. No lo llamas queja, lo llamas desahogarme, pensar las cosas, ser realista. Pero si pudieras grabar lo que te dices mentalmente, probablemente te sorprendería darte cuenta de cuánta parte de tu energía se va en repetir una y otra vez lo que no te gusta. Y lo más duro de ver es esto. Cada vez que lo repites, lo persigues. A nivel interno, la queja no es solo una reacción, es una forma de atención obsesiva. Y aquello a lo que vuelves una y otra vez en tu mente termina ocupando más espacio del que merece en tu vida. No lo haces porque seas negativo por naturaleza ni porque te guste sufrir. Lo haces porque la queja tiene algo que en el fondo te resulta familiar. Te da un papel. El del que aguanta, el del que le toca más, el del que hace lo mejor que puede en un mundo injusto. Y ese papel, aunque duela, da una identidad. ¿Sabes quién eres cuando te quejas? Eres el que tiene razón sobre lo mal que está todo. Eres el que ve lo que los demás no ven. Eres el que se nota a sí mismo. Cuando no te quejas, en cambio, te quedas un poco desnudo. Dejas de tener un relato claro sobre por qué las cosas están como están. Y eso asusta. Porque entonces aparece otra posibilidad más incómoda, que no todo se explica por culpa de otros, de la suerte o del sistema y que una parte de tu realidad se sostiene por cómo la alimentas tú. Arceker dice que cuando te quejas te conviertes en un imán de basura porque estás afinando tu atención para encontrar siempre lo que falta, lo que falla, lo que está mal. Más allá de la metáfora fuerte, si miras tu vida con sinceridad, verás que esto tiene una raíz muy concreta. La mente filtra, no puedes percibirlo todo. Tu percepción siempre selecciona. Y si entrenas tu mente a buscar injusticia, falta, error, entonces cada día encontrarás más de eso. No porque el mundo se vuelva peor, sino porque tu foco se estrecha, dejas de ver oportunidades, puertas abiertas, espacios de acción. Solo ves motivos para confirmar tu queja y así, sin darte cuenta, la queja se vuelve persecución. Persigues una y otra vez la evidencia de que tienes razón al estar mal. Eso no significa que no haya cosas reales que doler, injusticias, situaciones difíciles que no dependen directamente de ti. Sería infantil negar eso. La vida no es justa en el sentido que nos gustaría. Hay contextos más duros que otros. Hay personas que cargan con mucho más peso del que merecerían. Pero una cosa es reconocer el dolor y otra muy distinta es instalarse a vivir en él, repitiendo cada día la misma historia. Una cosa es decir, esto me dolió, esto no está bien, necesito poner límites o buscar ayuda. Y otra muy distinta es convertir esa frase en tu única identidad. ¿Cuánto tiempo llevas explicando la misma herida, la misma decepción, el mismo problema? ¿Cuántas veces has contado la misma historia a personas diferentes y sobre todo, cuántas veces te la has contado a ti en silencio? Hay una diferencia sutil, pero fundamental entre expresarte y quejarte. Expresarte es sacar lo que llevas dentro para entenderlo mejor, para ordenarlo, para ver qué puedes hacer con eso. La expresión, aunque sea incómoda, abre espacio a algo nuevo. La queja, en cambio, es un circuito cerrado. Das vueltas sobre lo mismo, sin intención real de mover nada. Te repites, no para sanar,
sino para reafirmar el papel en el que te has colocado. Si pudieras pausar un día y observarte desde fuera, tal vez verías escenas muy concretas. Por ejemplo, en el trabajo, llegas con sueño, abres el correo, ves los mensajes acumulados, sientes el peso en el pecho y casi automáticamente piensas, claro, aquí todo me toca a mí. Nadie organiza nada, esto es un caos. No haces nada todavía, pero ya estás creando una atmósfera interna. Luego alguien te pide algo de última hora y en lugar de poner un límite claro, dices que sí y después te quejas mentalmente de que siempre abusan de ti. Otra escena en casa. Llegas cargado, ves un plato sin lavar, una tarea sin hacer, un comentario que no te gustó. No dices lo que sientes desde un lugar honesto, sino que acumulas pequeñas quejas internas que suman resentimiento. Y en ese resentimiento te instalas porque te da una sensación rara de estar por encima, de tener razón. Pero al final del día te sientes mejor o terminas agotado, drenado, con la sensación de haber vivido una vez más al servicio de algo que no eliges, aunque en realidad sí eliges. Joseph Murphy habló mucho de cómo el subconsciente responde a las imágenes y a las emociones que repetimos. Cada vez que te quejas, no solo piensas una frase, generas un estado. Ese estado, si se vuelve crónico, empieza a ser la base desde la cual decides. Y desde ahí tomas decisiones que confirman la historia, aceptas situaciones que no te respetan, toleras dinámicas que te hacen daño. Te rodeas de personas que también viven en la queja. Generas un ambiente en el que lo normal es hablar de lo mal que está todo y lo raro es hablar de responsabilidad y cambio. No se trata de convertirte en alguien positivo en el sentido superficial de negar lo que molesta. Se trata de darte cuenta de que cada vez que repites en tu mente cómo te fallaron, cómo te trataron, cómo te daña el entorno, estás poniendo tu atención, tu energía y tu identidad en aquello que dices no querer. Estás persiguiendo con la mente algo que a la vez rechazas con la boca y esa incoherencia cansa. Hay una historia real que podría parecer sencilla si la miras desde fuera, pero por dentro fue una revolución silenciosa. Una persona tenía la costumbre de quejarse de todo lo relacionado con su trabajo. El sueldo no era suficiente, los horarios eran largos, los jefes parecían injustos. Los compañeros se escaqueaban, el trayecto era pesado. Cada día, al terminar la jornada, llamaba a alguien cercano y descargaba durante largos minutos. Se sentía aliviado en el momento, pero al día siguiente, al poner un pie en la oficina, el peso regresaba. En su cabeza, la frase constante era, no puedo más con esto. Durante años la queja fue su forma de respirar, hasta que un día ocurrió algo que no fue dramático, pero sí distinto. En una conversación casual, alguien le dijo algo que le pinchó el ego. Te escucho quejarte siempre de lo mismo, pero nunca te escucho decir que vas a hacer diferente. Al principio se defendió. Dijo que no era tan fácil, que el mercado estaba complicado, que tenía responsabilidades, que no era cuestión de renuncia y ya. Lo curioso es que nadie le estaba pidiendo que renunciara, solo le habían puesto un espejo delante. Vivía atrapado entre un trabajo que odiaba y una decisión que no tomaba, sosteniendo la jaula con sus propias manos a través de la queja. Esa frase se le quedó pegada. No lo transformó al instante, pero empezó a hacer ruido en el fondo. Pasaron unos días y una tarde. Después de otro día igual de pesado, en lugar de llamar a su persona de siempre para descargar, se sentó en silencio con una libreta. Escribió primero todo lo que le molestaba, como siempre, pero esta vez, cuando terminó, se obligó a hacer una pregunta diferente. ¿De todo esto, qué está realmente fuera de mi control? ¿Y qué parte estoy perpetuando yo? No fue fácil responderse. Había cosas que claramente no dependían de él, decisiones de la empresa, sueldos, estructuras, pero también se dio cuenta de que había otras cosas que sí. Seguía diciendo que sí a las horas extras, sin cobrarlas ni negociar. No había actualizado su perfil profesional ni una sola vez en años. No había enviado un currículum, ni explorado otras opciones, ni mejorado habilidades que le permitieran salir de ahí. Seguía callando cuando algo le parecía injusto por miedo a conflictos y, sobre todo, se dio cuenta de que su energía diaria se iba principalmente en detallar lo mal que estaba todo, no en buscar siquiera una pequeña salida. No pudo dejar de trabajar al día siguiente ni cambiarlo todo de golpe, pero tomó una decisión pequeña y radical a la vez. Durante un mes no iba a verbalizar quejas sobre su trabajo a nadie.
No se iba a prohibir sentir lo que sentía, pero sí iba a dejar de alimentar la narrativa con palabras. En su lugar, cada vez que sintiera la urgencia de quejarse, iba a preguntarse, ¿hay algo que dependa de mí en esto? Aunque sea mínimo. Ese mes fue extraño. Los primeros días sintió presión por dentro, como si contuviera algo natural. Se sorprendió a sí mismo empezando frases por costumbre y frenando a mitad. Descubrió lo adictivo que era poder contar lo mal que le iba. Al mismo tiempo, empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Compañeros que se hacían equipo, pequeñas libertades que tenía y no apreciaba, habilidades que había desarrollado sin darse cuenta. Y lo más importante, empezó a usar parte de la energía que antes gastaba en quejarse en otras cosas. Actualizó su hoja de vida, se formó online en algo que le interesaba. Envió algunos mensajes de prueba a contactos que podrían abrirle otras puertas. Nada de eso garantizaba un cambio inmediato, pero simbólicamente era otra posición. Un día, mientras caminaba hacia la oficina, se dio cuenta de algo que le dio vergüenza, pero también alivio. Durante años, su queja había sido la forma en que se perdonaba a sí mismo no hacer nada. Como no podía cambiar, al menos podía decir que sufría. Y esa sensación de estar siendo injustamente tratado le daba un extraño consuelo. Dejó de admirar tanto su capacidad de aguantar y empezó a respetar más su capacidad de actuar. No se convirtió de la noche a la mañana en una persona llena de gratitud. No empezó a amar su trabajo de repente, pero sí dejó de perseguir cada día las pruebas de lo mal que estaba todo. Y cuando esa persecución disminuyó, su percepción del entorno cambió lo suficiente como para que pudiera tomar decisiones más claras. Tiempo después encontró otra opción laboral que no fue perfecta, pero sí más alineada con lo que necesitaba. Y él mismo decía que el verdadero cambio no fue el nuevo trabajo, sino el punto en el que dejó de vivir atrapado en el papel del que solo se queja. ¿Te reconoces en algo de esto? No hace falta que sea el trabajo. La queja se cuela en las relaciones, en la economía, en el cuerpo, en el día a día. ¿Cuántas veces te has quejado de que siempre te tocan el mismo tipo de personas y al mismo tiempo eliges perfiles muy parecidos por miedo a estar solo? ¿Cuántas veces te has quejado de tu cuerpo, de tu salud, de tu energía mientras sostienes hábitos que sabes que te drenan, pero que mantienes por inercia? ¿Cuántas veces te has quejado de no tener tiempo mientras llenas espacios libres con distracciones que no te nutren? No se trata de señalarte, sino de hacerte una pregunta que puede doler un poco. ¿En qué área de tu vida tu queja se ha vuelto una forma de quedarte quieto, de no decidir? La metafísica, entendida con seriedad, no dice que si dejas de quejarte, mágicamente desaparecerán los problemas. Lo que propone es algo más sobrio. Tu atención es una fuerza. Donde pones tu atención, pones tu presencia. Y donde pones tu presencia tiende a crecer algo. No empujes la vida. La fuerza que atrae es el deseo, no el forcejeo. Tú sabes cómo se siente empujar la vida. No hace falta que nadie te lo explique. Lo has vivido en el cuerpo, esa tensión en el pecho, la mandíbula apretada, la sensación de que siempre vas un poco tarde, de que si sueltas un segundo el control, todo se va a desmoronar. Es levantarte ya con prisa por algo que ni siquiera ha pasado, como si existiera un reloj invisible marcando que todavía no llegas a eso que crees que deberías ser, tener o lograr. Y sin embargo, si eres muy honesto contigo, también sabes que ese esfuerzo desesperado no siempre te ha llevado donde querías, a veces incluso te ha alejado. Lo irónico es que muchas de las cosas que más has valorado en tu vida no las conquistaste a empujones, sino que aparecieron cuando estabas en otro tono interno, más simple, más suelto, menos tenso. Un amigo auténtico, una conversación que te cambió, una idea que apareció cuando dejaste de presionarte, un pequeño giro profesional que no pudiste controlar pero que te abrió una puerta. Es como si hubiera dos formas de relacionarte con lo que deseas, desde la fuerza que jala y desde el miedo que empuja. Y la vida responde distinto a cada una. La cultura del haz más, empuja más, nunca pares, confunde mucho este tema. Te vende la idea de que si no estás exhausto, no estás comprometido. Que si no estás pensando todo el tiempo en tu objetivo, se te va a escapar. Que si no estás controlando cada detalle, algo o alguien te va a ganar el lugar. Y claro, hay una parte de verdad. La disciplina importa,
la constancia importa, la acción es necesaria. Brian Tracy habla mucho del valor de hacer cada día lo que dijiste que harías, incluso cuando no te apetece, y eso es un pilar, pero hay una línea fina entre la disciplina y el forcejeo. La disciplina nace de un deseo claro y sereno. El forcejeo nace del miedo a perder algo, a no ser suficiente, a quedarte atrás. Por fuera se pueden parecer, pero por dentro el cuerpo lo sabe. La disciplina deja un cansancio que descansa. El forcejeo deja un cansancio que persigue. William Walker Atkinson, cuando hablaba de magnetismo mental, señalaba algo que hoy podríamos traducir de forma sencilla. Una mente obsesionada no es lo mismo que una mente enfocada. La obsesión aprieta, el enfoque dirige. La obsesión se mueve desde la carencia, el enfoque desde el deseo. Y deseo aquí no es capricho ni ansiedad, es algo más profundo. Es una dirección interna que te atrae hacia una versión más coherente de ti. El forcejeo, en cambio, te arrastra hacia versiones de ti que no descansan nunca, que viven midiendo todo, que se sienten siempre evaluadas y en deuda. Pregúntate con calma cuando piensas en eso que quieres ahora mismo: una relación, estabilidad económica, un proyecto propio, salud, paz mental. ¿Cómo se siente en tu cuerpo esa idea? ¿Como un tirón tranquilo hacia adelante o como una presión en la espalda que te empuja a correr? ¿Sientes expansión o sientes apuro? ¿Te imaginas avanzando o te imaginas constantemente compensando lo que no llegas? La respuesta a estas preguntas dice más de tu energía de atracción que cualquier afirmación que repitas. Hay una historia muy humana que resume bien lo que significa empujar la vida hasta agotarse. Una persona llevaba años intentando salir adelante. Había probado de todo. Horas extra, proyectos paralelos, formaciones, dietas, lecturas espirituales, vídeos motivacionales. Todo desde la misma base. Tengo que lograrlo ya porque si no mi vida se queda corta. Se despertaba revisando el teléfono, el correo, las estadísticas, el saldo, las redes. Se dormía con la mente girando en torno a lo mismo. Todavía no llego, todavía falta, todavía no es suficiente. Si algo no salía como esperaba, lo interpretaba como una señal clara de que tenía que empujar más control, más análisis, más autocrítica, más tensión. Por fuera la gente lo veía como alguien trabajador echado para adelante. Por dentro la sensación era otra: cansancio crónico, irritabilidad, miedo constante a que todo se derrumbara si aflojaba un poco. La vida se había convertido en un proyecto, no en una experiencia. Un día, después de varias señales que ignoró, dolores físicos, insomnio, pequeños olvidos, respuestas cortantes con personas que quería, su cuerpo le pasó factura. No fue algo dramático, pero sí suficiente para detenerlo. Un episodio de ansiedad fuerte, de esos en los que el corazón se acelera, te falta el aire y tienes la impresión de que algo malo va a pasar sin saber qué. En esa pausa forzada, con el cuerpo literalmente diciéndole basta, se dio cuenta de algo incómodo. Su problema no era falta de esfuerzo, era exceso de esfuerzo mal enfocado. No era que no estuviera haciendo nada, era que estaba tratando de controlarlo todo el tiempo, desde el miedo. Y desde el miedo no se puede atraer, solo perseguir. En esos días de freno obligado, en lugar de buscar una nueva técnica para empoderarse, se hizo una pregunta distinta. Si dejara de vivir como si la vida fuera algo que debo empujar, ¿qué cambiaría en mi manera de desear? La pregunta sonaba abstracta, pero empezó a traducirla a cosas concretas. Por ejemplo, se dio cuenta de que confundía acción con reacción. La mayor parte de lo que hacía no nacía de un deseo genuino, sino de una respuesta a la ansiedad. Respondía a mensajes por miedo a perder oportunidades. Aceptaba encargos por miedo a quedar mal. Se llenaba la agenda por miedo a sentirse inútil. Se comparaba sin parar por miedo a ser menos. Su acción no era proactiva, era reactiva. Y el deseo, cuando es limpio, no reacciona, dirige. También se dio cuenta de que cada vez que trataba de soltar, en realidad seguía agarrado al resultado. Decía que confiaba, que fluía, pero por dentro seguía midiendo tiempos, resultados, respuestas, señales. Neville Goddard habla de vivir desde el final, de habitar internamente el estado de lo deseado como si ya fuera real y luego caminar por la vida desde ese lugar. Eso implica una confianza radical.
Ya no estás pidiendo, estás agradeciendo en presente. Esta persona, en cambio, vivía desde el todavía no permanente. Todo lo que hacía estaba teñido de la sensación de falta. Así es muy difícil atraer. Lo que se proyecta hacia afuera es carencia. Empezó a experimentar con algo que al principio le pareció casi irresponsable. Hacer menos, pero mejor. Elegir unas pocas acciones al día que de verdad nacieran de un deseo claro y no de la prisa por compensar. Antes de decir sí, se preguntaba, ¿esto suma a la vida que quiero o solo calma mi ansiedad un rato? Antes de llenar otra hora de su día con tareas, se preguntaba, ¿hago esto porque lo elijo o porque tengo miedo de parar y sentir? Al principio parar fue difícil. Cuando toda tu identidad se construye alrededor del que empuja, detenerte te confronta con preguntas incómodas. ¿Quién soy si no estoy haciendo algo? ¿Qué queda de mí cuando no puedo demostrar nada? Pero justo ahí empezó algo importante. Al dejar de empujar tanto, pudo empezar a escuchar. Y escuchar, aunque suene simple, es una de las puertas más profundas al deseo verdadero. Escuchó su cansancio, no para quejarse, sino para comprenderlo. Escuchó qué tipo de proyectos le daban vida y cuáles solo inflaban el ego. Escuchó qué personas le dejaban más tranquilo y con qué otras salía drenado, aunque pareciera que se divertían. Escuchó qué tipo de trabajo lo hacía perder la noción del tiempo y cuál lo aplastaba aunque le diera dinero. Esa escucha empezó a ordenar su deseo. Ya no deseaba por comparación, quiero lo que otros muestran, sino por resonancia, esto me hace sentir más yo. Y cuando el deseo se ordena, el forcejeo empieza a sobrar. La diferencia no fue que dejara de trabajar o de esforzarse. La diferencia fue interna. Su energía dejó de ser una lucha contra la vida y empezó a ser una cooperación con ella. En lugar de forzar conversaciones, dejó de insistir donde recibía silencios o respuestas tibias. En lugar de forzar clientes, se permitió decir que no a perfiles que claramente no encajaban con lo que quería construir, aunque eso significara ganar menos al principio. En lugar de forzar resultados, empezó a medir su éxito también por el nivel de coherencia y calma interna, no solo por cifras externas. Poco a poco la sensación de persecución se fue transformando en algo más amable. Seguía viendo retos, errores, incertidumbres, pero ya no eran interpretados como pruebas de que nunca es suficiente, sino como parte de un camino que tenía dirección. Y curiosamente, cuando dejó de empujar personas y situaciones, algunas cosas comenzaron a acercarse a él. Oportunidades que antes no veía porque estaba demasiado ocupado controlando, contactos que aparecían por recomendación, ideas más creativas que surgían cuando se daba permiso para descansar de verdad. Nada de esto fue mágico en el sentido infantil del término. Fue más bien la consecuencia natural de un cambio de estado interno, de la tensión que empuja a la atracción que invita. Quizás en tu vida el forcejeo no se notó tanto en el trabajo, sino en tus relaciones. ¿Cuántas veces has intentado que alguien sienta algo por ti a base de estar disponible, de demostrar, de hacer las cosas bien, de mostrarte siempre perfecto, siempre interesante, siempre presente, sin permitirte ser tú del todo? ¿Cuántas veces has empujado conversaciones, encuentros? Existe una diferencia fundamental entre querer algo intensamente durante 3 días y sostener ese deseo vivo, durante 3 meses, 3 años o el tiempo que sea necesario para que se materialice. La mayoría de las personas confunde la intensidad del primer impulso con verdadero compromiso. Se encienden con una idea nueva, sienten esa explosión de posibilidad en el pecho, imaginan cómo cambiaría todo si eso que quieren se volviera real. Pero después de unos días, cuando la novedad se desgasta y la realidad sigue siendo exactamente la misma, esa llama que parecía inquebrantable comienza a parpadear hasta apagarse por completo. No es que seas débil ni que carezcas de fuerza de voluntad. Es que nadie te enseñó nunca el arte de sostener una visión interna cuando el mundo externo todavía no la refleja. Te enseñaron a empezar cosas, a perseguir oportunidades, a generar entusiasmo inicial. Pero nunca te enseñaron a cultivar paciencia activa, esa capacidad de mantener viva una dirección clara mientras caminas en la oscuridad sin pruebas inmediatas de que estás avanzando correctamente. Sostener la llama no es repetir afirmaciones vacías mientras por dentro todo se siente falso. No es fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Sostener la llama es algo mucho más profundo y más sobrio. Es mantener una imagen clara de hacia dónde vas,
no de dónde estás ahora. Es recordarte diariamente la dirección que elegiste sin abandonarla cada vez que aparece un obstáculo, un miedo o una duda razonable. William Walker Atkinson hablaba del pensamiento sostenido como una corriente eléctrica constante que eventualmente calienta el alambre lo suficiente como para producir luz visible. Si la corriente es intermitente, el alambre nunca se calienta completamente. Nunca genera esa luz. Lo mismo sucede con tus deseos. Si los sostienes 3 días con intensidad y luego los abandonas 2 semanas, luego los retomas con culpa otros 4 días, estás generando corriente intermitente. El universo, tu subconsciente, tu sistema nervioso, ninguno puede trabajar coherentemente con señales tan contradictorias. Neville Goddard insistía en algo que suena simple pero que muy pocos practican realmente. Vivir desde el final. No significa pretender que ya tienes lo que quieres cuando claramente no lo tienes. Significa habitar internamente el estado emocional y mental de la persona que ya vive eso que deseas. Significa preguntarte cómo camina esa versión de ti, cómo habla, que decide, que rechaza, que acepta. Y luego, desde tu situación actual, comenzar a tomar pequeñas decisiones coherentes con esa identidad futura. Joseph Murphy recordaba constantemente que el subconsciente no distingue entre una experiencia vivida externamente y una experiencia vívidamente imaginada con emoción consistente. Si puedes sentir algo como real internamente durante el tiempo suficiente, tu subconsciente comienza a reorganizar tu percepción, tus decisiones y tus acciones para alinearse con esa imagen. Pero esto requiere repetición consistente, no intensidad esporádica. La mayoría de las personas vive atrapada en un ciclo frustrante. Se encienden con una visión nueva, sienten esa chispa de posibilidad, empiezan a moverse en esa dirección. Pero cuando pasan días o semanas sin resultados visibles, la duda comienza a erosionar esa certeza inicial. Empiezan a preguntarse si de verdad es posible, si no estarán engañándose a sí mismos, si no sería más realista conformarse con lo que ya tienen. Y lentamente, casi sin darse cuenta, abandonan la imagen interna que habían cultivado con tanto cuidado. Esto no es debilidad. Es falta de entrenamiento en algo que nadie nos enseña. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea donde todo debe producir resultados inmediatos o se considera fracaso. Pero las cosas importantes de la vida, las transformaciones reales, requieren algo completamente opuesto. Requieren sostener una visión clara durante el tiempo necesario, aunque ese tiempo sea mucho más largo de lo que esperabas inicialmente. Proyectar la imagen es el complemento natural de sostener la llama. Cuando una visión se vuelve estable dentro de ti, cuando la has sostenido con suficiente constancia como para que se grabe en tu sistema nervioso, empiezas a proyectarla automáticamente en tu comportamiento diario. No estás fingiendo ser alguien que no eres. Estás permitiendo que lo que has cultivado internamente empiece a expresarse externamente en pequeños detalles, que parecen insignificantes pero que cambian todo. Tu manera de hablar cambia sutilmente. Ya no te defines únicamente por tus limitaciones actuales, sino que empiezas a incluir en tu narrativa personal la dirección hacia donde te mueves. Cuando alguien te pregunta quién eres o qué haces, tu respuesta refleja tanto tu presente como tu futuro en construcción. No estás mintiendo. Estás reconociendo que eres más que tu situación actual. Tus decisiones diarias comienzan a alinearse naturalmente con la imagen que has sostenido. Ya no aceptas cualquier oportunidad solo por miedo a quedarte sin opciones. Empiezas a filtrar lo que llega a tu vida preguntándote si esto te acerca o te aleja de esa visión interna. Esto no es arrogancia. Es coherencia. Es vivir desde una brújula interna clara en lugar de reaccionar constantemente a las circunstancias externas. Tu energía cambia también. Las personas a tu alrededor empiezan a percibirte diferente sin poder explicar exactamente qué cambió. No es que hayas logrado algo espectacular externamente todavía. Es que internamente ya no vibras en la frecuencia de alguien desesperado rogando por un cambio. Vibras en la frecuencia de alguien que sabe hacia dónde va y camina en esa dirección con paciencia activa. Déjame compartirte una historia real que ilustra esto perfectamente. Conocí a alguien que durante años trabajó en un empleo que le daba estabilidad económica pero que por dentro lo iba apagando lentamente. Cada mañana se despertaba con esa sensación de vacío que viene de saber que estás invirtiendo tu energía vital en algo que no te llena realmente.
Se prometía a sí mismo que algún día haría un cambio, pero ese día nunca llegaba porque siempre había razones aparentemente lógicas para posponerlo. Un día, después de una situación particularmente frustrante en su trabajo, en lugar de caer en el patrón habitual de quejarse y luego resignarse, decidió hacer algo diferente. Se sentó con una hoja en blanco, no para hacer una lista de metas abstractas, sino para algo mucho más íntimo y poderoso. Escribió con el máximo detalle posible cómo sería un martes común viviendo la vida que realmente deseaba. No un día extraordinario lleno de éxitos espectaculares. Un martes normal. Describió cómo se despertaría, qué vería al abrir los ojos, cómo se sentiría al comenzar el día. Imaginó su espacio de trabajo, el tipo de proyectos en los que estaría involucrado, las conversaciones que tendría, la sensación al terminar el día. Se tomó el tiempo de sentir cada detalle, no solo de describirlo intelectualmente. En ese ejercicio sucedió algo importante. Por primera vez, esa vida diferente no se sintió como una fantasía imposible. Se sintió lejana pero alcanzable. Su cuerpo no reaccionó con el rechazo habitual del nunca va a pasar. Más bien sintió una especie de nostalgia anticipada, como quien recuerda algo que todavía no ha vivido pero que reconoce como genuinamente suyo. Decidió entonces hacer algo exigente pero transformador. Cada noche antes de dormir, durante al menos 10 minutos, volvería mentalmente a ese martes diferente. No para escapar de su realidad sino para recordarse hacia dónde caminaba. Cerraría los ojos y recorrería ese día ideal con todos sus sentidos activos, procurando sentirlo como si estuviera sucediendo en ese momento, no en algún futuro lejano e incierto. Al mismo tiempo, comenzó a hacer pequeños ajustes en su vida externa. Invirtió tiempo en formarse en áreas que le interesaban genuinamente. Reservó una hora cada semana para explorar posibilidades profesionales diferentes. Ahorró una cantidad fija mensual para crear un pequeño colchón financiero que le diera margen de maniobra. Las acciones eran importantes, pero lo que realmente lo sostenía era la imagen interna. Cada vez que su realidad actual lo frustraba, en lugar de hundirse en el pensamiento de «nunca voy a salir de aquí», se preguntaba algo diferente. ¿Esta situación contradice lo que decidí que quiero vivir o simplemente es una estación temporal en el camino? Esa pregunta, alimentada por la imagen que repetía cada noche, cambiaba completamente su estado emocional. Dejaba de sentirse víctima atrapada y se veía a sí mismo como alguien en transición consciente. El mundo externo tardó meses en reflejar algo diferente. Durante ese tiempo no pasó nada espectacular que pudiera contarse como historia de éxito instantáneo. Pero lentamente empezó a notar que tomaba decisiones distintas. Dijo no a ciertas ofertas que antes habría aceptado por puro miedo a quedarse sin opciones. Dijo sí a colaboraciones que implicaban arriesgarse un poco más. Empezó a hablar diferente de sí mismo cuando le preguntaban sobre su futuro. Y un día llegó una oportunidad que encajaba casi perfectamente con lo que llevaba meses imaginando cada noche. No era perfecta. Tenía incertidumbres y riesgos. Pero él la reconoció inmediatamente. Esto es importante. Oportunidades aparecen todo el tiempo para todas las personas. La diferencia está en si estás afinado internamente para reconocerlas cuando llegan o si estás tan desconectado de tu visión que las dejas pasar sin siquiera notarlas. Él no la dejó pasar. No porque no tuviera miedo. Lo tenía. Pero había pasado tanto tiempo conviviendo con la imagen de esa vida diferente que cuando algo se le pareció, su cuerpo lo supo antes que su mente. Saltó. No fue magia en el sentido romántico. Fue la consecuencia natural de una llama sostenida consistentemente y una imagen proyectada una y otra vez, hasta volverse un mapa interno confiable. En tu vida, sostener la llama puede significar algo completamente diferente. Tal vez no tenga nada que ver con cambiar de profesión. Quizás se trate de sostener la visión de una relación sana cuando vienes de patrones de dependencia emocional destructivos. ¿Qué imagen sostienes ahí? ¿La de seguir persiguiendo afecto donde claramente no lo hay? ¿O la de verte a ti mismo viviendo vínculos donde no tienes que mendigar atención básica? Puede ser sostener la imagen de una mente más tranquila aunque vivas actualmente con ansiedad crónica o sobrepensamiento constante. ¿Te sigues viendo para siempre como la persona que no puede parar de pensar? ¿O empiezas a imaginarte viviendo días donde el silencio interno no sea una excepción rara sino tu estado natural? No te hago estas preguntas para que respondas rápidamente con la primera idea que te venga a la mente. Te las hago para que notes cuál es la imagen que realmente repites más en tu interior.
Porque la verdadera magia de la creación consciente no está en la intensidad del primer día cuando todo parece posible. Está en la capacidad de repetición constante sin convertirla en obsesión ansiosa ni abandonarla por aburrimiento o impaciencia. ¿Cuánto tiempo eres capaz de sostener una visión clara sin cambiarla cada vez que algo tarda más de lo esperado? ¿Cuántas veces cuando los resultados no llegan rápidamente cambias de deseo, cambias de enfoque, cambias de dirección y luego dices que nada funciona para ti? A veces no es que nada funcione. Es que no te quedas el tiempo suficiente con una dirección como para que pueda consolidarse y manifestarse. La psicología ha demostrado científicamente que el cerebro fortalece aquellas conexiones neuronales que se activan repetidamente. La espiritualidad enseña que la mente crea formas energéticas que con tiempo suficiente tienden naturalmente a buscar expresión física. La vida diaria te muestra constantemente que cuando te mantienes fiel a una dirección aunque el camino sea lento, eventualmente llegas a lugares que nunca habrías alcanzado cambiando de rumbo cada 2 semanas. Sostener la llama tampoco significa ignorar la realidad o fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Significa algo mucho más maduro. Significa reconocer honestamente dónde estás ahora mientras simultáneamente mantienes clara la imagen de hacia dónde vas. Es vivir en 2 planos a la vez. El plano de tu circunstancia actual que requiere acciones concretas y responsables, y el plano de tu visión futura que requiere alimentación constante mediante imaginación vívida y decisiones coherentes. Muchas personas fallan en esto porque oscilan entre 2 extremos igualmente ineficaces. O se obsesionan tanto con la visión que descuidan completamente su realidad presente, cayendo en fantasías escapistas que nunca se materializan porque no están acompañadas de acción real. O se sumergen tanto en la dureza de su realidad actual que abandonan completamente cualquier visión de futuro diferente, resignándose a que las cosas nunca cambiarán realmente. El arte está en el equilibrio. En trabajar responsablemente con tu presente mientras alimentas consistentemente tu visión de futuro. En hacer lo que toca hacer hoy con la mejor actitud posible mientras mantienes viva internamente la certeza de que esto no es todo lo que eres ni todo lo que será. Tu transformación de visión comienza exactamente ahora mismo. Has completado este viaje profundo hacia el arte de sostener la llama y proyectar la imagen que quieres vivir. Pero la verdad brutal es que apenas estás comenzando tu verdadero proceso de transformación. Todo lo que aprendiste no son conceptos decorativos para admirar intelectualmente, sino herramientas operativas, poderosas para implementar inmediatamente en tu vida diaria. La diferencia entre conocer estos principios mentalmente y transformar radicalmente tu capacidad de manifestar lo que deseas depende exclusivamente de lo que determines ejecutar en las próximas 24 horas exactas. Ahora mismo, en este instante preciso, enfrentas una decisión que determinará tu futuro completo. Puedes cerrar este material sintiendo inspiración temporal superficial, regresando mañana a tu patrón habitual de entusiasmo inicial seguido de abandono rápido. O puedes ejecutar una decisión radicalmente diferente que alterará permanentemente tu capacidad de sostener visiones claras hasta que se materialicen. ¿Qué acontecería si comenzaras hoy exactamente ahora mismo? ¿Qué pasaría si eligieras una sola visión específica y la sostuvieras rigurosamente durante los próximos 90 días sin excepción? No 10 visiones diferentes simultáneas. No 20 deseos dispersos cambiantes. Una sola visión específica concreta. Aliméntala diariamente hasta transformarla en realidad inevitable. Tal vez sea la visión de una relación sana donde no tienes que mendigar afecto básico. Tal vez sea la visión de una carrera que te llena en lugar de vaciarte. Tal vez sea la visión de una mente tranquila donde el silencio interno es tu estado natural. Tal vez sea la visión de estabilidad financiera donde no vives en ansiedad constante por dinero. Lo que selecciones importa significativamente menos que el acto de seleccionar algo específico y sostenerlo, con disciplina inquebrantable durante 90 días completos consecutivos. Porque aquí está la verdad brutal que cambia todo. La transformación genuina de tu realidad externa no es dramática, instantánea, mágica. Es silenciosa, acumulativa, sistemática, construida mediante pequeñas repeticiones diarias de visión clara que inicialmente parecen no generar ningún resultado visible pero que se transforman en cambios masivos inevitables cuando se sostienen durante tiempo suficiente. Sostener la llama y proyectar la imagen son superpoderes prácticos en un mundo que opera en modo de gratificación instantánea e impaciencia crónica. Mientras otros cambian de visión cada semana frustrándose porque nada funciona, tú puedes sostener una dirección clara con paciencia activa y crear resultados extraordinarios mediante repetición consistente sin dramatismo. Y ese poder extraordinario comienza ahora mismo exactamente.
No mañana cuando tengas más claridad. No la próxima semana cuando las circunstancias sean mejores. Ahora. En este momento exacto presente inmediato. Imagina por un momento quién serás dentro de 90 días si sostienes diariamente una visión clara. Imagina la transformación que experimentarás cuando tu mente esté completamente alineada con una dirección en lugar de fragmentada en 1000 deseos contradictorios. Imagina los resultados que crearás cuando proyectes consistentemente la imagen de quien estás decidido a convertirte. Esa versión extraordinaria no es fantasía lejana, inalcanzable, imposible. Es tu potencial real esperando ser actualizado urgentemente mediante práctica específica disciplinada de sostener visiones claras. Y la distancia entre quién eres hoy y quién puedes transformarte se cierra con una sola decisión sostenida. Comenzar a alimentar conscientemente tu visión elegida ahora mismo, inmediatamente, sin demora. Sostener la llama y proyectar la imagen no son destinos finales a los que llegas eventualmente algún día futuro. Son prácticas que implementas cada día presente, cada momento consciente, con cada decisión que tomas y cada imagen mental que cultivas deliberadamente. Tu futuro de manifestación poderosa ya existe en tu capacidad presente de sostener visiones claras. Ahora solo necesitas esa visión con suficiente repetición disciplinada para que se grabe en tu subconsciente y se manifieste en tu realidad observable cotidiana. Tu viaje de transformación hacia manifestación consciente total comienza ahora mismo exactamente. Tu nueva realidad de visión sostenida espera. Tu destino de creación deliberada está listo. Comienza hoy inmediatamente. Elige la visión que vas a sostener. Aliméntala cada noche antes de dormir. Proyéctala en tus decisiones diarias. Manténla viva 90 días completos. Transforma tu realidad completamente. El poder está en tu capacidad de sostener la llama sin apagarla y proyectar la imagen sin abandonarla. Úsalo ahora inmediatamente.